Muy buenas amigos dimensionales, el día de hoy os contaré un poco sobre mí. ¿Quién es Julio César Ramírez Maldonado? ¿Por qué se dedica a investigar estos misterios? Ya que en otros videos solamente he contado mis experiencias. Realmente este audio lo grabé para una importante radiodifusora de Argentina. Entonces, durante el audio iremos contando algunas experiencias que he tenido durante mi vida, ya que en cada momento podéis consultar todos y cada uno de mis videos, donde cuento precisamente estas experiencias. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificación. Así cuando yo suba un nuevo video recibirás la notificación. Y en primer lugar quisiera presentarme delante vuestra, para que me conozcáis y sepan un poquito de mí, ya que estaremos juntos en esta nueva experiencia llamada Nueva Dimensión. Os invito para que me acompañéis a descubrir distintos misterios, ya que estaremos hablando de diferentes temas, como por ejemplo ufología, leyendas urbanas, contacto extraterrestre, misterio en general, y un sinfín de temas que estaremos preparando para vosotros, basada la gran mayoría en mis propias experiencias. Bueno amigos, queridos oyentes, mi nombre es Julio César Ramírez Maldonado de Nueva Dimensión. Les saludo desde Madrid, España, para todo el mundo. Como ya les había dicho al principio, en primer lugar quisiera presentarme. Bueno, pues yo soy originario de México, de una ciudad que se llama Celaya, Guanajuato, México, y que está justamente ubicada al centro de la República Mexicana. Y desde que tengo uso de razón, me han pasado diferentes y distintas experiencias con lo paranormal. Actualmente tengo 43 años de edad, y por cuestiones del destino estoy viviendo en Madrid, España, que a la edad de 16 años tuve que viajar a los Estados Unidos por cuestiones de estudio. Y justamente ahí en los Estados Unidos conocí a mi mujer, a mi esposa, que es originaria de España, de Madrid, España. Actualmente llevo 14 años viviendo aquí en Madrid, España, pero como les comenté desde el principio, desde que tengo uso de razón he tenido diferentes experiencias con lo paranormal, con la ufología y con muchas otras cosas relacionadas con el misterio, como por ejemplo a la edad de 6 años en mi natal Celaya, Guanajuato, mis padres, mis hermanos y yo vivíamos juntos en una casa más o menos en un barrio de clase media alta, y como todo niño nos encantaba salir a las calles, jugar con los niños, al fútbol, a distintos juegos que estaban de moda en ese tiempo. Y normalmente me solía juntar pues con niños, con niñas justamente de mi edad. Y como bien sabéis, en cada sitio, en cada región, en cada país, en cada ciudad tienen diferentes mitos, leyendas e historias y todas esas cosas. Bueno, pues yo recuerdo justamente después de hacer la tarea, justamente pues en la tarde, ya casi al anochecer, era cuando salíamos a jugar a la pelota, al fútbol, a distintos juegos que estaban en ese tiempo de moda. Y yo recuerdo que una vez, casi justamente al atardecer, mis amigos y yo empezamos a ver unas esferas muy extrañas, unas esferas como el tamaño de una pelota de fútbol aproximadamente. Estas esferas estaban flotando en el aire a muy baja altura, de color naranja, y muchas veces las observábamos que se quedaban detenidas en el cielo, como si nos estuvieran observando. Muchas de las veces nos preguntábamos, ¿qué serán estas esferas? O como les decían ahí, estas bolas de fuego, ¿qué serán en realidad? A nosotros nos provocaba un cierto temor y un cierto respeto, ya que desconocíamos este fenómeno. Y muchas de las veces nos dedicamos a observar los cielos, ya que se nos hacían tan interesantes este tipo de esferas que le dedicábamos un tiempo de observación. Sobre todo este tipo de esferas aparecían aproximadamente sobre las 8:30, era cuando más o menos oscurecía allí en México. Muchas de las veces la gente nos observaba porque nos llamaban mucho la atención, ya que nos dedicábamos a observar los cielos y decían,
Bueno, estos niños, ¿qué estarán observando? Mucha de la gente pasaba de nosotros como diciendo, bueno, estos niños estarán observando cualquier tontería. Pero otras gente nos observaban y decían, ¿qué están observando estos niños? Y veían, y justamente ellos veían que eran unas esferas de color naranja y que permanecían suspendidas en el cielo. Muchos nos decían, son aviones. Otros nos decían, son globos suspendidos en el aire. Pero otros nos decían, son brujas, que a nosotros nos causaba un cierto temor. Contaros que en esta zona de Guanajuato existe una leyenda, la leyenda de las brujas. Cuenta la leyenda que estas son unas señoras, la mayoría de edad muy avanzada, y que estas brujas tienen la capacidad de transformarse en esferas de fuego, y que por las noches salen a buscar a los niños, sobre todo a los niños recién nacidos, y que supuestamente con estos niños recién nacidos utilizan la sangre para hacer sus pócimas, y que por la noche salen a buscar a estos niños recién nacidos. Sobre todo se les ve a la hora del atardecer, ya casi al anochecer, y supuestamente durante toda la noche antes del amanecer, porque justamente a la hora del amanecer estas brujas, como no tienen ojos, me refiero a que dice o cuenta la leyenda que estas brujas se quitan los ojos para poder ver en las noches. Por eso no es de extrañar que muchas de las gentes utilizan unas supuestas tijeras en forma de cruz envueltas en un listón rojo, supuestamente para orientar a estas brujas, ya que lo usan como amuleto. Sobre todo lo utilizan cuando hay niños pequeños de temprana edad, y que supuestamente estas esferas de fuego o bolas de fuego, como les llaman ahí, andan buscando una víctima. Me refiero a estos niños recién nacidos, y que de vez en cuando estas brujas o esferas, o como le quieran llamar, en ocasiones extraordinarias, estas esferas llegan a atacar a personas, sobre todo a las personas que andan en la calle a altas horas de la noche. Hay cientos y cientos de historias de estas supuestas brujas. Pues como os comentaba al principio, amigos, nosotros cuando éramos pequeños veíamos estas esferas, que supuestamente eran brujas. Ya desde temprana edad, nosotros empezamos a observar los cielos y a distinguir diferentes objetos. Me refiero a distinguir a diferentes objetos como un avión, un helicóptero, un globo, globos de Cantoya, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de las veces observamos estas esferas que hacían unos movimientos muy extraños y en algunas ocasiones se quedaban fijas como si estuviesen observándonos. Entonces, muchas de las veces escuchábamos a ciertas personas, sobre todo personas mayores, que nos decían, tener cuidado porque esas son brujas. A nosotros nos causaba un gran temor, por lo cual corríamos a nuestras casas huyendo de estas supuestas brujas. Corríamos a contarles a nuestros familiares que habíamos visto unas brujas, que eran unas bolas muy extrañas, unas bolas de fuego. Y como es normal, muchas de las veces no nos creían. Pensaban que estábamos un poquito locos o que nos estábamos imaginando esas cosas. Entonces, desde temprana edad, nosotros empezamos a distinguir diferentes objetos que se observaban en los cielos. Muchas de las veces eran cometas, otras de las veces eran algunas estrellas fugaces y todas esas cosas. Fue pasando el tiempo y a la edad de 9 años, desgraciadamente perdí a mi padre en un accidente de tráfico. Entonces mi madre se convirtió en madre y padre a la vez, ya que mi madre tuvo que trabajar duramente para sostenernos a nosotros, ya que nosotros éramos muchos de familia. A la edad de 10 años tuve una experiencia un poco extraña, ya que nosotros en México tenemos creencias con los muertos. Precisamente quería comentar esto de mi padre, el fallecimiento de mi padre. ¿Por qué? Porque es una cosa muy importante que me pasó en mi vida. No por la pérdida de mi padre, sino me refiero a que nosotros con nuestras creencias ahí en México, nosotros creemos que las gentes ya muertas o difuntas vienen a visitarnos en ocasiones a nuestras casas, vienen a ver cómo estamos y todas esas cosas. Y justo a la edad de 10 años tuve esa experiencia extraordinaria con algo que me pasó, os cuento. Un día por la noche, eran sobre las 4 o 5 de la mañana,
Lo sé perfectamente porque nosotros teníamos un reloj justamente al lado de la mesilla. Me acuerdo perfectamente que era un verano, de estos veranos calurosos que hay en México, cuando por la noche no puedes dormir por el calor que hace, y a la cama le das vueltas y vueltas y vueltas y no puedes dormir. Justamente en esta habitación donde yo solía dormir, convivía junto con un hermano que era un poco más mayor que yo. Era una habitación bastante amplia. Él dormía en su cama y yo en la mía. Y justamente esta habitación daba hacia un patio que estaba en medio de esta casa. Y este patio estaba iluminado por un foco o una bombilla, como les llaman aquí, que solía quedarse toda la noche encendida. La verdad que no lo sé por qué se quedaba toda la noche encendida. Posiblemente porque pues éramos temerosos de lo que pasara por las noches y esas cosas. Pero yo recuerdo que siempre estaba encendida esta luz. Entonces la puerta de mi habitación, la mitad era de cristal y la otra mitad era de hierro. Me refiero a que esta puerta tenía unos marcos y en medio tenía unos cristales, pero eran un tanto curiosos los cristales porque eran un poco gariboleados, como le llaman ahí, o de figuras, como le llaman ahí también. La cuestión es de que esta luz que daba al patio iluminaba un poco la habitación. Entonces fue cuando pasó esta experiencia extraordinaria. Recuerdo que serían como las 3 o 4 de la mañana. No recuerdo la hora exacta, pero aproximadamente. Entonces yo estaba volteado hacia un lado concreto. Entonces empiezo a ver una luz muy intensa que provenía de este patio interior. Posteriormente entra a mi habitación y yo pensé que era alguien que había abierto la puerta o algo parecido. Entonces volteo hacia el otro lado para ver qué era lo que estaba pasando. Entonces veo una luz muy intensa que me cegaba prácticamente. No me dejaba ver lo que había detrás de esta luz. Pero posteriormente hice un esfuerzo muy grande y veo un personaje como una figura humanoide. Al decir figura humanoide me refiero a que era como un humano o una persona vestida de blanco. Y justamente detrás de este personaje había dos seres diferentes a él, porque llevaban una túnica blanca. Esto haciendo un gran esfuerzo porque la luz no me dejaba ver más allá de lo que había detrás de estos seres. Entonces me quedé pensando y dije, ¿qué será? Pero esta figura me recordó mucho, se me hizo muy familiar. Pensé que era mi padre o algo parecido. Entonces aquí entran nuestras creencias, las creencias que les hablé al principio. Sí, esas creencias que dicen que nuestros familiares vienen a visitarnos para ver cómo estamos. Estas creencias están muy arraigadas, sobre todo con el pueblo de México. Posteriormente, esta figura o esta persona o como lo quieran llamar, se acercó a mí, me tocó y no escuché nada que me haya dicho. Simplemente me tocó, intenté escuchar a ver qué era lo que me decía, pero a la vez me transmitió una tranquilidad muy confortable. Él me tocó, o esta persona o lo que haya sido, me tocó el hombro, pero intentaba escuchar a ver qué era lo que me quería transmitir, pero yo no escuché ningún tipo de sonido ni nada por el estilo. En un principio pensé que era mi padre, que me quería transmitir algo, ya que pues como es normal cuando pierdes a un familiar o un ser querido, en este caso mi padre, pues muchas veces las pasas muy mal. Entonces pensé que me quería transmitir algo de tranquilidad para que yo supiera que él estaba bien y que todo estaba bien. Pero en realidad no sé qué sería este ser. Solamente me transmitió una paz muy confortable, que la verdad yo no sentí temor. Observando más con detenimiento, observaba estos seres que estaban detrás justamente de este personaje que se me apareció justo de frente de mí, ya que yo recuerdo que estaba yo sentado observando estas figuras. La verdad que no sé cuánto tiempo pasó, solamente me di cuenta que estas personas o estos personajes se fueron difuminando detrás de esta puerta, y solamente quedó la iluminación artificial de esta bombilla o este foco que iluminaba a este patio interior. Poco tiempo después ya empezó a rayar el sol, me refiero a que empezó a amanecer. Y en tiempos de verano, sobre todo en México,
suele amanecer sobre las 6 o 7 de la mañana. Y la verdad que esta experiencia que me pasó nunca se la conté a nadie, me refiero sobre todo a mis familiares ni a ningún conocido. Más que nada por temor a que me juzgaran o me dijeran que estaba un poquito loco. Posteriormente fui creciendo y a la edad de 13 o 14 años, no recuerdo exactamente, tuve una experiencia muy desagradable que la verdad que me marcó durante todo el resto de mi vida. Me refiero a que tuve una experiencia lo contrario a la anterior experiencia. Sí, me refiero a que tuve una experiencia con lo desconocido. Me refiero a la experiencia de la parálisis del sueño, o como le llaman en México, la subida del muerto. Os cuento un poco lo que creen en México sobre la subida del muerto, que realmente es la parálisis del sueño. Pues como os comenté anteriormente, en México se tiene esa creencia de que los muertos vienen a vernos para ver cómo estamos, y en otras ocasiones vienen a molestarnos. Sí, me refiero a que supuestamente hay entidades o seres que vienen a molestarnos, y de ahí viene la creencia de la subida del muerto, que en realidad tiene un nombre, y esta es la parálisis del sueño. Os cuento cómo es esta parálisis del sueño. La parálisis del sueño es justamente este fenómeno que aparece cuando justamente estás durmiendo, y muchas de las veces es de noche, pero en otras ocasiones suele ser de día. Este fenómeno, las características que tiene es que cuando empieza este fenómeno, tú empiezas a escuchar un zumbido en el oído muy intenso, que enseguida te hace reaccionar, te hace despertar para ver qué es lo que está sucediendo. Posteriormente, intentas incorporarte, pero hay una fuerza muy extraña que te lo impide. Me refiero a que te quedas paralizado de todo el cuerpo. Quieres moverte, pero esta fuerza extraña te lo impide. Posteriormente intentas abrir los ojos, pero ya no puedes. Eres consciente de lo que está pasando porque estás escuchando todos los ruidos. Al más mínimo ruido tú lo escuchas y eres consciente. Por ejemplo, se dan los casos de que algunas veces sueles escuchar algún despertador, algún reloj o algún móvil o algún sonido que esté pasando en la calle, un coche o lo que sea. Entonces eres consciente de lo que está pasando alrededor tuya. Quieres abrir los ojos pero no puedes, quieres moverte pero no puedes, y eres consciente de todos los sonidos y todo lo que te rodea. Posteriormente, la gran mayoría de las personas suele rendirse. Me refiero a que ya deja pasar, pase lo que pase y ya está. Y en otras ocasiones la persona suele luchar, suele esforzarse a lo máximo para poderse librar de lo que esté pasando, de esta fuerza tan extraña que no te deja mover. Es como si tuvieras una persona encima de ti. Es algo asfixiante y agobiante. Pues sí, amigos, esto fue lo que me sucedió a mí. Este fenómeno llamado de la parálisis del sueño, o como le dicen en México, la subida del muerto. Pero ¿qué fue lo que me sucedió en realidad? Os cuento. Un día me encontraba dormido plácidamente, como todas las noches, en mi cama. Posteriormente, siento este zumbido en mi oído que me hizo despertar, pero quise abrir los ojos y no pude. Quise moverme para un lado o para otro y tampoco podía. Sentí una fuerte presión en el pecho. Posteriormente, lo que sentí fue mucho enfado y mucho enojo. Solamente matizar una cosa: yo soy una persona muy tranquila que no le gusta la violencia, pero el problema es que cuando alguien me despierta, cuando yo suelo dormir, duermo profundamente, pero si hay alguien que me quiere despertar o que me despierta, me suelo despertar de una mala manera, o sea, bastante cabreado o bastante molesto. Posteriormente de haber sentido esto, intenté despertar y moverme con todas mis fuerzas. Quería librarme de esa fuerza que me estaba agobiando. Posteriormente logré librarme de esa fuerza que me estaba agobiando, pero al incorporarme y abrir los ojos, veo un extraño personaje, un personaje todo de negro, y este personaje llevaba puesto en su cabeza un sombrero con unas plumas, pero todo era negro, todo oscuro. No lograba ver ninguna expresión en su cara, ya que también era toda oscura. Posteriormente veo que este personaje se sorprende, echó un paso hacia atrás.
Más detalles de este personaje. Este personaje era bastante alto, con unos brazos muy largos y muy delgados, con unos dedos también muy largos y terminados como en unas puntas o uñas. La verdad que este personaje no me infringió ningún tipo de miedo, solamente me infringió mucho coraje y mucho enojo, ya que estaba invadiendo mi intimidad de mi hogar. Posteriormente, este personaje se me abalanzó encima, sujetándome las manos, intentando otra vez abducirme a este tipo de parálisis, pero no lo logró, ya que luché con muchas fuerzas para que no me volviese a paralizar o lo que fuese. Posteriormente que me tenía sujeta las manos, yo intenté zafarme y solamente tenía libres los codos, y precisamente utilicé los codos. Yo sentí que le había dado un codazo en las costillas. Posteriormente veo este personaje cómo se retuerce del dolor, y entonces es cuando realmente me libro de este personaje, de su fuerza que me estaba invadiendo, y cuando logro librarme de esta fuerza, enseguida yo voy a por él. No pasó más de un segundo cuando este personaje desapareció de la nada. Posteriormente de desaparecer, empecé a maldecirlo y a decirle muchas maldiciones y muchos tacos. Y como en esta habitación yo compartía habitación con uno de mis hermanos más grande que yo, este hermano despierta y me pregunta: ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Le digo todo enfadado: es el muerto que se me subió. Enseguida mi hermano me empezó a bromear: seguramente que ha de haber sido un sueño. Le dije que no era un sueño, que era realidad, que yo lo había visto y que lo había sentido. Solamente me dijo: ay, cuestiones de niños, duérmete y ya está. Posteriormente hago caso a mi hermano y me acuesto en mi cama, pero después me invadió un miedo terrible, un miedo que nunca había sentido en la vida. A los pocos minutos escucho que ya una de mis hermanas estaba levantada. Posteriormente fui al auxilio de mi hermana, le cuento todo lo que me había pasado y todo lo que había visto. Mi hermana me comenta y me confirma: efectivamente, lo que tuviste fue una subida del muerto. Nunca había sentido este tipo de terror. Muchas personas creen en realidad que estos son almas o espíritus que vienen a molestarnos por las noches, que vienen en busca de nuestra energía, y que son espíritus malignos que tal vez tuvieron una muerte trágica. Posteriormente voy creciendo y a la edad de 16 años me mudo a los Estados Unidos para terminar mis estudios y todas esas cosas, y en verano regresaba a México. Posteriormente me sucedieron algunas otras cosas, pero no se las voy a contar ahora. Estas experiencias fueron un tanto personales, que algún día os contaré. Fue transcurriendo el tiempo y a la edad de 24 años, justamente cuando vivía allá en los Estados Unidos, tuve un evento muy importante en mi vida, un fenómeno que le llaman Missing Time o pérdida del tiempo. Os cuento, amigos, ya hacía tiempo que había terminado mis estudios en los Estados Unidos. Desgraciadamente no pude cursar la universidad, entonces no me quedó otro remedio que irme a trabajar. Y justamente en este trabajo, donde yo desempeñaba labores de obra, en ese tiempo yo era ayudante de uno de mis compañeros de piso, y en el estado donde radicaba justamente hacía mucho calor y era un calor muy húmedo. Justamente era verano, recuerdo bien porque hacía mucho calor. Muchas de las veces en este estado solía llover en verano, por lo cual el clima era bastante caluroso y bastante húmedo. Entonces estaba trabajando en esta obra. Posteriormente uno de mis compañeros me indica que tengo que subir unos tablones por una escalera hacia un techo que estaba en una casa en construcción. Mis compañeros y yo nos damos la labor de subir estos tablones hacia el techo de esta casa que estaba en construcción, y llevábamos desde primera hora de la mañana subiendo estos tablones hacia el techo por esta escalera que era de aluminio. Ya serían sobre las 10 de la mañana, me acuerdo porque yo vi la hora justamente, y sobre las 11 de la mañana solía pasar el carrito de los helados, que muchas veces llevaba helados, agua
agua embotellada, bebidas refrescantes y todas esas cosas. Este carrito era muy puntual, ya que pasaba diferentes obras vendiendo sus productos. Rara era la vez que llegara tarde, ya que tenía que pasar a diferentes obras y a las 12 de la mañana, supuestamente, por lo que me contó el conductor de este carrito, se acercaba a una obra que era muy grande y que supuestamente tenía muchas ventas. Comentarles que normalmente a las 12 de la mañana eran la hora de lunch, como le dicen ahí. Posteriormente de haber visto la hora y que eran las 10 de la mañana, digo y exclamo: todavía son las 10 de la mañana y falta una hora para que llegue el carrito de los helados. Posteriormente de haber subido bastantes tablones hacia el techo, la verdad que yo estaba bastante cansado y simplemente recuerdo que yo estaba encima de este tejado y me recargo justamente en este tejado y exclamo: qué cansado estoy. Me recargo en este tejado en forma de descanso, pero no podía perder el tiempo, ya que mis otros compañeros seguían trabajando y justamente pasaban por enfrente de mí, ya que tenía el temor de que mis compañeros me regañaran o me llamaran la atención, porque supuestamente no podíamos descansar ni perder el tiempo, ya que nos pagaban por horas, y allí en los Estados Unidos cada minuto cuenta. A posteriori de haberme recargado en este tejado para descansar unos segundos, empiezo a escuchar la música del carrito de los helados, lo cual se me hizo bastante extraño, ya que solía venir sobre las 11 de la mañana. Posteriormente observo el reloj y veo que ya son las 11 de la mañana. Y recuerdo que minutos atrás había visto que eran las 10 de la mañana, cosa que no me cuadraba. Posteriormente lo que yo pienso es de que seguramente que se me ha de haber averiado el reloj, o que el carrito había pasado más temprano de la cuenta. Cuando llega este carrito justamente a donde estábamos nosotros, todos los trabajadores que estábamos trabajando en esta casa en obras, nos acercamos al carrito para comprar algunas bebidas e incluso algunas veces comprábamos comida. Luego de acercarnos a este carrito, me encuentro con uno de mis compañeros de mi cuadrilla y me dice: Julio, ¿dónde estabas? ¿Dónde te metiste? Le digo: ¿cómo que dónde me metí? Pues estoy trabajando, estaba subiendo las tablas y todas esas cosas. El cual me responde muy enfadado: ¿dónde te metiste? ¿Dónde estabas que nos andaba buscando el jefe? A ti te estuvo buscando durante buen tiempo. ¿Dónde estabas? ¿Estabas en el baño o fuiste a perder tiempo? El cual le respondo, ya bastante cabreado, le digo: ni nada de perder el tiempo, yo estaba trabajando, subiendo y haciendo mis cosas. Lo cual, sorprendido, mi compañero me dice: eres un mentiroso porque te andábamos buscando y no te encontramos. De hecho, fui al baño a buscarte y no te encontré. Cosa que me sorprendió y a la vez le dije que no, que era un mentiroso, que yo estaba ahí trabajando y subiendo mis cosas. Uno de mis compañeros estaba bastante cabreado porque supuestamente no me encontraban. De hecho, dice que mi jefe también me andaba buscando y no me encontró. Posteriormente, mis otros compañeros también me reclamaron, me dijeron que dónde estaba, que dónde me había metido y todas esas cosas. La verdad que se me hizo tan extraño que no recuerdo que haya pasado durante una hora aproximadamente. Solo recuerdo este salto del tiempo que duró aproximadamente una hora. Durante mucho tiempo esta experiencia la verdad que la olvidé, la dejé pasar en el tiempo porque como no le encontré ningún tipo de lógica, pues la dejé pasar en el tiempo. Hasta que uno se pone a investigar qué es lo que pasa y todas esas cosas. Me refiero a que cuando uno hace una investigación profunda y se da cuenta que hay una pérdida de tiempo, no lo relacionas con el missing time. Fue pasando el tiempo y me fueron pasando diferentes eventos muy importantes en mi vida. Me refiero a que me han pasado muchas cosas que llegué a pensar: ¿soy persona normal? A lo mejor no soy normal, pero muchas veces me respondía: yo quisiera ser una persona normal para no tener que pasar todas estas experiencias extraordinarias que me han pasado durante mi vida. Contarles, amigos, que no recordaba una experiencia que me había pasado a los 15 años aproximadamente. Os cuento, amigos. Resulta ser que un día
Sobre las 9 de la noche, yo acababa de salir de la secundaria porque tenía el turno de la tarde. Un hermano más grande que yo, él era conductor de un microbús. Ese día llegó, pero no llegó solo, llegó junto con un compañero de trabajo. Y este compañero de trabajo ya se quería ir. Me refiero a que supuestamente mi hermano tenía que llevarlo a su casa, ya que habían hecho el relevo porque mi hermano estaba descansando, por lo cual a mi hermano le tocaba conducir los días siguientes. Yo me acerco donde estaban ellos conversando. Ya después de estar bromeando y vacilando un rato, el compañero de mi hermano ya se quería ir a su casa. Decía que estaba muy cansado y que si por favor lo llevara a su casa. Entonces, este compañero de mi hermano, justamente él vivía a las afueras de la ciudad, en una colonia pues un poco más humilde. Para esto, mi hermano me pide que si lo acompaño a llevar a su compañero. Cosa que le respondo, no, yo también estoy cansado, no quiero ir a ningún sitio. El compañero de mi hermano responde, seguramente que tienes miedo. Y le digo, ¿por qué miedo? ¿Qué dices de miedo si yo no tengo miedo a nada? Por lo que se ve, ya estaban comentando ciertas cosas. Entonces el compañero de mi hermano responde, sí, tienes miedo de ir porque tienes miedo de la Llorona. Lo cual me quedo pensando y digo, ¿la Llorona? ¿Qué dices de Llorona? Le digo. Él se echa a reír y me dice, si sois iguales de miedosos, tú y tu hermano son unos miedosos. Y la verdad que yo quería demostrar lo contrario. Simple y sencillamente acepté acompañar a mi hermano. Posteriormente de aceptar la invitación de su compañero de trabajo de mi hermano y de mi hermano también, voy escuchando todo lo que va diciendo atentamente el compañero de mi hermano. Él cuenta que supuestamente se aparecía la Llorona en un camino de terracería muy cercano a su casa y que por las noches escuchaba mucha gente sus llantos de lamento y todas esas cosas. Para aquel que no conozca la leyenda de la Llorona, se lo voy a resumir muy rápidamente. La Llorona, una leyenda mítica en la cultura mexicana. Cuenta la leyenda que era un matrimonio en la época de la conquista de la colonización española en México y que en teoría vivían felices y contentos. Este matrimonio ya tenía 3 hijos. Era una familia feliz. Desgraciadamente su felicidad fue muy corta, ya que esta mujer descubre que su marido le hacía infiel con otra mujer. Cuenta la leyenda que fue tal su desesperación al ver la infidelidad de su marido que esta mujer se vuelve loca y en su desesperación no sabía qué hacer. Entonces comete un crimen. Asesina a sus propios hijos en venganza de su infidelidad de su marido. Cuenta la leyenda que esta mujer lleva a sus hijos muy cercanos a un río y justamente en este río decide cometer este crimen. Cuenta la leyenda que esta mujer asesina a sus hijos ahogándolos en este río. Al darse cuenta de este crimen, esta mujer llega a su locura total. Cuenta la leyenda que esta mujer se le veía por las calles lamentando su crimen, con un grito desgarrador que decía, ¡ay mis hijos! Se le escuchaba de día y de noche lamentarse de su crimen. Posteriormente, esta mujer muere y supuestamente Dios la castigó. Y su castigo fue lamentarse del crimen que cometió, vagar por las noches gritando, ¡ay mis hijos! Posteriormente, este castigo iba a durar durante la eternidad. Por eso, mucha gente cuenta que muchas de las veces se escucha este lamento por las noches decir, ¡ay mis hijos! Otras gentes cuentan que han visto este espectro, que supuestamente es una mujer rubia, de cabello muy largo, con un vestido blanco y que va vagando por las noches, lamentando su crimen y gritando, ¡ay mis hijos! En diferentes países la conocen con distintos nombres. De hecho, varía mucho el relato del original. Supuestamente este espectro se aparece durante la noche y más que nada en lugares donde hay cercas un río o un riachuelo o algo que tenga que ver con agua. Muchos han sido los testigos de haber visto este espectro lamentarse por las noches con su grito clásico diciendo ¡ay mis hijos! Pues justamente esto fue lo que escuchó el compañero de mi hermano.
Mi hermano y yo éramos un tanto escépticos en el tema, ya que creíamos que eso nada más eran leyendas. De hecho, yo llegué a pensar que simplemente nos estaba bromeando o que nos estaba haciendo una cosa para asustarnos. Fue tal su insistencia que acepté ir a acompañar a mi hermano. Durante el camino, él nos fue contando diferentes historias de terror, supuestamente que le habían pasado. Tal vez lo hizo para atemorizarnos, pero en lugar de atemorizarnos simplemente escuchamos y dijimos, bueno, posiblemente puede ser. De hecho, llegamos a pensar que simplemente nos estaba bromeando. Fue transcurriendo el trayecto hasta llegar a su casa. Cuando llegamos a su casa de este individuo, nos vuelve a comentar: tener cuidado con la Llorona, porque se aparece justamente en ese camino. Él se refería en el camino que llevaba a su casa, que era un camino de terracería y que simplemente existían sembradíos de maíz y algunas granjas. Ya de regreso a casa, mi hermano y yo volvemos hacia nuestra casa. Mi hermano iba conduciendo el microbús y yo iba al lado de él. Los dos íbamos viendo el camino de terracería donde teníamos que pasar. Y justamente a los 10 metros aproximadamente vemos una luz que va saliendo de unas granjas de una compañía muy importante en México. Vemos esta luz que sale de las granjas y que atraviesa este camino de terracería. Y justamente en medio de esta luz tan intensa vemos a una mujer de blanco, con el cabello hasta la cintura. El pelo era rubio, justamente como lo describe la leyenda. Este espectro, o lo que sea, va suspendido en el aire y cruza de lado a lado de este camino de terracería, llegando a este sembradío de maíz que había justamente al lado de la carretera. Justamente entre la carretera y este sembradío había un vallado que dividía el camino de esta terracería del sembradío de maíz. Entonces nosotros vemos cómo cruza de lado a lado, traspasando esta valla que había que dividía el camino de terracería con este sembradío de maíz. Entonces vemos esta luz cómo va entre los maizales, llegando a un cierto punto donde desaparece. Mi hermano y yo no comentamos nada, tal vez por la impresión de haber visto este espectro. Simplemente mi hermano se dedicó a conducir este microbús hasta llegar a nuestro domicilio. Y llegando a nuestro domicilio comentamos los dos. Él me pregunta: ¿viste lo que yo vi? El cual le respondo: sí, lo vi. Posteriormente él me responde: ¿y eso que no creías tú? Y le respondo: tú también no creías en eso, de hecho te reías también tú. Posteriormente nunca volvimos a tocar este tema, ya que en el tiempo mi hermano le vuelve a preguntar sobre esta experiencia y él dice que no se acuerda. De hecho, hace poco hablé con él y me dice que ya no se acuerda de muchas cosas, entre ellos esta experiencia. Bueno amigos, pues así posteriormente me fueron ocurriendo diferentes eventos en mi vida. Posteriormente, a la edad de 26 años, me vuelve a ocurrir un evento relacionado con la parálisis del sueño. Os cuento amigos, esta experiencia me sucedió en los Estados Unidos. En ese tiempo yo vivía apartado de mi familia, me había cambiado de estado y compartía departamento junto con unos compañeros que eran de mi misma ciudad. Y como es lógica, yo tenía mi propia habitación. Y en esta habitación fue donde me sucedió este evento. Entonces, un día por la noche, yo recuerdo que serían altas horas de la noche y al día siguiente me tenía que levantar temprano porque me tenía que ir a trabajar. Por lo cual me encontraba durmiendo en mi habitación cuando de pronto sucedió lo inesperado. De pronto empiezo a escuchar este zumbido en el oído que me hizo despertar, seguido de esta parálisis que te hace inmovilizar. Ya no te puedes mover ni puedes hacer nada. Entonces quise moverme y no me pude mover. Quise abrir los ojos y no podía. Pero yo estaba consciente de lo que estaba pasando a mi alrededor. Me refiero a que muchas personas se refieren a que supuestamente cuando uno tiene este tipo de eventos es porque tiene algún tipo de pesadilla o algo parecido, el cual no es el caso, ya que uno está consciente de todo lo que está pasando alrededor. Por cierto, yo escuchaba de fondo la televisión, ya que mis compañeros tenían otros turnos, me refiero a que tenían el turno de la tarde y muchas veces llegaban
a altas horas de la noche, y muchas de las veces se quedaban dormidos en la sala, con la televisión encendida, por lo cual estaba consciente de lo que estaba pasando a mi alrededor. Posteriormente hago un gran esfuerzo para librarme de esta fuerza que me agobiaba. Intento incorporarme de la cama. Posteriormente abro los ojos y veo una figura todo de negro, muy parecida a la figura que se me apareció en el principio. La única diferencia con esta figura era una cosa muy particular. Este ser, o lo que haya sido, la cabeza la tenía de felino. Me refiero a que tenía una cabeza de gato. Tal vez este humanoide sería de la raza de los felinos. La verdad que no lo sé. Posteriormente de haberme librado de esta fuerza que me envolvía, noto una gran cólera en mí. Posteriormente me veo envuelto de una energía dorada. Seguido de esto le lanzo un puñetazo a este ser, impactando en este ser felino. Posteriormente de haberle lanzado este puñetazo, veo cómo desaparece en el aire. Acto seguido veo cómo va disminuyendo esta energía dorada en mí. Acto seguido caigo rendido en mi cama y no recuerdo nada hasta el día siguiente. Al día siguiente me encuentro bastante cansado, como si hubiese hecho un gran esfuerzo. De hecho, duré varios días en recuperarme, ya que me encontraba bastante cansado. De hecho, se notaba, porque cuando íbamos a trabajar, la verdad que no rendía nada. Simplemente sentía un gran cansancio y no me daban ganas de trabajar. Es como si yo hubiese despedido una gran energía para destruir este ser. De hecho, llegué a pensar que este simplemente era un simple sueño, y que posiblemente la parálisis del sueño solamente es un estado mental, el cual he investigado durante mucho tiempo este tema. Ahora me doy cuenta que el fenómeno es real, que no es cuestión de la mente ni de nuestra imaginación. De hecho, científicos dicen que estos eventos aparecen precisamente en la edad de la pubertad, que a posteriori no vuelve a ocurrir este tipo de eventos. De hecho, amigos, voy a abrir un paréntesis para explicar un poco sobre este tema. Durante mucho tiempo estuve trabajando con un científico e investigador de aquí de España, lo cual no voy a revelar su nombre, el cual le cuento todas mis experiencias que tuve con la parálisis del sueño. Él mismo ha sufrido este tipo de eventos. De hecho, él llevó a cabo una investigación precisamente a investigar este tipo de eventos, basado en sus propias experiencias. De hecho, él me llegó a comentar que él precisamente cuando tenía este tipo de eventos, cuando él se libraba de esta energía, llegó a ver un gris. Me refiero a este tipo de extraterrestres que les llaman grises. De hecho, él me llegó a insistir y me llegó a hablar sobre una energía de color púrpura o morada. Él me contó que supuestamente con esta energía morada, él destruyó a un ser de estos llamados vulgarmente grises. De hecho, me llegó a comentar que si algún día tenía este tipo de parálisis, usara esta energía morada o color púrpura, que la usara en contra de estos seres que nos molestan. Más adelante estaremos tocando este tema llamado la parálisis del sueño, ya que el tema es muy amplio. Ya a posteriori de este evento pasarían entre 10 y 12 años hasta el siguiente evento. Ya estando viviendo en Madrid, España, un día por la mañana me levanto temprano para irme a trabajar. Era entre abril y mayo, recuerdo perfectamente, ya que en esa temporada suele llover mucho. Sería alrededor de las 6:45 de la mañana. Entonces salgo de mi casa, salgo del edificio donde vivo. Para esto necesitaba usar el transporte público. Entonces me dirijo hacia el metro, que está aproximadamente a 1 kilómetro donde yo vivo, por lo cual tenía que andar un poquito. Posteriormente de haber avanzado varias calles, noto que el cielo estaba muy nublado, que iba a llover. Entonces recuerdo que no llevaba mi paraguas, por lo cual no iba a regresar a mi casa ya que había avanzado bastantes calles y se me estaba haciendo tarde para llegar a mi trabajo. Posteriormente yo iba viendo hacia el cielo y pensando, espero que no me coja la lluvia, espero que me dé tiempo a llegar al metro. Ya llegando al metro, pues ya es más fácil porque entro
y el metro es subterráneo, entonces no tengo ningún peligro de mojarme. Entonces justamente iba volteando al cielo pensando esas cosas. Entonces sucedió lo inesperado. Veo unas luces en el cielo como si se tratara de un avión. Acto seguido fue lo que yo pensé. Posiblemente se trate de algún avión o un helicóptero. La verdad que lo vi bastante bajo, lo cual se me hizo un poco extraño, ya que un avión o un helicóptero no vuelan tan bajo. Se me hizo un tanto extraño. Entonces esta luz en el cielo hace un movimiento muy extraño. Esta luz hace un giro y regresa a su misma posición. Posteriormente me doy cuenta de este evento. Entonces en ese tiempo recuerdo que yo tenía un Sony Ericsson de los primeros de la primera generación, de estos móviles que empiezan a grabar ya en video y me empiezan a tomar fotografías. Recuerdo que no hace mucho tiempo lo había comprado. Entonces lo que yo intento es grabar este evento con el móvil. Desafortunadamente este móvil se me quedó atascado. Simplemente ya no quiso funcionar. Posteriormente veo este objeto que se desaparece a la vista de mí. Me refiero a que se pierde en el horizonte, ya que había más edificios que me impedía ver a este objeto o lo que haya sido. Lo curioso del tema es que el móvil ya no quiso trabajar y desafortunadamente tuve que comprarme otro teléfono. Y este preciso momento fue el inicio de muchos avistamientos que tuve durante todo este tiempo. Desafortunadamente no se me permitía grabar estos tipos de objetos. Me refiero a que muchas veces me pasaba o bien no funcionaban los teléfonos móviles o las cámaras que tenía, o simple y sencillamente los avistamientos duraban muy poco tiempo y simple y sencillamente eran avistamientos casuales, como el caso del segundo avistamiento que les voy a contar. Un día por la mañana venía de trabajar, ya que tenía varios turnos. Muchas veces tenía turnos de mañana, de tarde y de noche en mi anterior trabajo, y ese día serían sobre las 8:30 de la mañana, cuando de pronto tuve un presentimiento y simplemente me dediqué a observar los cielos. Es como si me estuviesen llamando, y justamente en el cielo veo claramente entre las nubes una esfera de color metálico que aparecía fija entre las nubes. A posteriori las nubes se fueron moviendo y quedó visible esta esfera que estaba ahí fija. Desgraciadamente por la altitud no pude firmarla, ya que mi teléfono no la podía firmar en ese momento, y simple y sencillamente me dediqué a contemplar este tipo de esfera. Pues así iban pasando los días y de vez en cuando tenía algún tipo de avistamiento. Hasta un día, el 1 de abril del 2015, pude grabar mi primer ovni. Se trataba de una esfera que muy apenas se alcanzaba a distinguir con mi dispositivo móvil, y por fin tuve la prueba que andaba buscando. Ese día era 1 de abril del 2015 a las 6:45 de la mañana, cuando yo me dirigía a mi trabajo, y como os comenté la vez anterior, casi siempre usaba el metro en forma de transporte para dirigirme a mi trabajo. Y justamente a muy pocos metros del primer avistamiento que tuve, veo esta esfera que se va moviendo y que se dirige a un punto concreto. Desafortunadamente ya no la pude grabar, ya que iba en movimiento y los edificios que estaban muy cerca pues no me permitían grabarlo. Solo obtuve unos pocos segundos de este avistamiento, y desafortunadamente había una farola que me impidía grabarlo. De hecho se nota la inexperiencia que tenía en ese momento. Posteriormente tuve más avistamientos, pero desafortunadamente eran muy casuales y en muchas ocasiones no se me permitía grabarlos. Me refiero a que muchas veces no podía, o bien por fallo de la cámara o bien por fallo de cualquier tipo de dispositivo que estuviese usando en ese momento para grabarlos. Afortunadamente he tenido bastantes avistamientos y de muy distintos aparatos llamados ovni, de muy distintas formas y tamaño. Posteriormente solo se me permitía grabar ovnis tipo esfera, y normalmente era sobre la tarde, casi al anochecer, o bien muy temprano por la mañana, o en algunas ocasiones cuando estaba nublado. Muchas personas han opinado de mis videos,
Yo respeto cada y una de cada opinión de cada persona. Yo en esto no tengo que engañar a nadie, ya que mi objetivo no es ese. Simple y sencillamente estoy investigando para mí mismo, no para que otros lleguen y comenten y te critiquen e incluso te hagan daño. En esto tiene que tener uno las espaldas muy anchas, ya que desafortunadamente vas a recibir críticas de terceros que siempre van a intentar hacerte quedar mal. Pero este no es el caso. El caso es de que yo doy a contar mis experiencias que he vivido. Y si a alguien puedo ayudar, con mucho gusto lo haré. Bueno amigos, os sigo contando. Afortunadamente me he hecho con equipo para grabar. Me he comprado distintas cámaras de diferentes características que me hacen obtener unos videos de muy buena calidad. Desafortunadamente muchas de las veces uno no trae las cámaras encima como para grabar. Me refiero que muchas de las veces vemos objetos en el cielo y no podemos grabar porque desgraciadamente no tenemos el equipo necesario para grabar en ese momento, pero afortunadamente tenemos los teléfonos móviles y en algunas ocasiones no te dan ni tiempo para sacar tu móvil. Bueno amigos, pues os sigo contando de algunas experiencias que he tenido durante mi vida, como aquella vez que tuve otro encuentro con lo desconocido. Me refiero a la parálisis del sueño. Bueno, pues era un día por la mañana y yo regresaba de trabajar, porque como os comenté, muchas veces tenía turnos de mañana, de tarde y de noche, y ese día me había tocado el turno de la noche, por lo cual regresaba por la mañana a dormir. Normalmente yo llegaba a las 8:30 de la mañana, y justo a esa hora mi mujer se levantaba para irse a trabajar, por lo cual ella se tenía que ir a trabajar y yo me quedaba durmiendo. Para esto, en la habitación donde estaba durmiendo tenía que cerrar todas las ventanas y todas las persianas para que se quedara todo oscuro, más que nada para engañar al cuerpo y darle una sensación como si estuviera de noche, por lo cual tenía que hacer una atmósfera como si estuviese de noche. Entonces recuerdo perfectamente que eran sobre las 10:30 de la mañana y mi mujer ya se había ido a trabajar, por lo cual yo tenía como hora y media que me había dormido, cuando de pronto esta vez fue algo distinto, ya que no escuché el clásico zumbido en el oído, sino que esta vez sentía como la necesidad de regresar a mi cuerpo. De hecho, sentí como que regresaba a mi cuerpo. Lo sé perfectamente porque sucedió lo siguiente. Me veo fuera de mi cuerpo y justamente en los pies de mi cama veo a dos seres que observaban mi cuerpo cuando estaba dormido. Estos seres estaban comunicando entre ellos. Lo sé perfectamente porque los escuché. Uno a otro le decía: tener cuidado con este, porque este hostea. Me refiero que ellos estaban diciendo que yo golpeaba o que era un poco violento. Y veo claramente cómo detiene uno al otro y le advierte lo que les dije: ten cuidado con este porque hostea. De hostias, como dicen aquí. Uno de estos personajes quería como poseerme, al menos así lo interpreté, ya que hizo la seña como si se hubiese subido a la cama. Pero justamente en ese momento yo creo que mi alma o mi espíritu regresa, porque en ese justo momento veo cómo regreso y veo a estos dos seres y veo cómo comenta uno al otro estas cosas. A posteriori despierto y cuando abro los ojos veo a estos dos seres que estaban justamente a mis pies. En ese justo momento ellos desaparecen, pero realmente los vi justamente cuando desaparecían, lo cual me causó mucha molestia y mucho enfado. Pero a los pocos minutos me quedo otra vez dormido y ya no pasa nada. La verdad que me han pasado muchas cosas en mi vida. Estas son algunas cosas que me han sucedido. He intentado resumir cada y una de estas vivencias. De hecho, tengo más historias por contar, pero desgraciadamente
el programa se nos terminó. Pues nada, amigos de Radio Jar, a tu lado siempre. Estas son algunas vivencias que he vivido durante mi vida. Y más que nada es para que me conozcáis. Recuerda, amigo de Argentina, que estoy en YouTube como Nueva Dimensión, con letras mayúsculas. Y en Facebook me podrás encontrar como Julio César Ramírez Maldonado. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificación para que cuando yo suba un video estéis notificados.